hermanos, muy buenas noches. Que el Señor me los bendiga y me los proteja siempre. Un día más, será en este, pues, 12º mes del año, mes de diciembre, tiempo de Adviento, pero sobre todo con la alegría de sabernos amados por Dios como cada día, como cada oportunidad. Les saludo a su hermano en Cristo, Jorge Isaac González Marín, salesiano cooperador, y al ser las 11 de la noche en este día lunes 8 de diciembre, iniciamos este programa que se llama Seamos Sal y Luz, aquí en los 100.7 FM de Radio María Costa Rica. Como siempre, una gran dicha o una gran alegría poder pues compartir en esta plataforma de evangelización. Agradezco desde ya en primer lugar a Dios por el llamado que nos hace, por la oportunidad que nos da de poder conversar de Él, poder hablar de Él. Y también pues por otro lado, agradecerle a todos ustedes que de una u otra manera nos acompañan y hacen posible y hacen fuerte y crecer en sus oraciones y apoyo toda esta obra de evangelización. También le agradezco de manera particular a mi queridísima hermana Laurita Porras, que en este momento, pues desde la cabina ahí en Casa Sede en Guadalupe de San José, hace posible toda la gestión técnica para que este programa también pueda salir al aire y siempre con esa dicha y esa consigna de anunciar, máxime en este tiempo tan hermoso como es el tiempo del Adviento, que nos prepara, que nos va llevando desde la oscuridad, desde el inicio en el que nuestra corona iba siendo pues bendecida, como cada uno de esos domingos esa luz va creciendo, como cada una de esas velas pues va ahí enfatizando y le va dando brillo a esa espera activa, a esa espera de preparación que justamente la Iglesia nos recomienda a todos y a cada uno de nosotros para vivir durante este tiempo. Pero bueno, parte de esto que estamos viviendo, de este proceso de meditación, de reflexión, de preparación espiritual, evidentemente tiene un fuerte arraigo unido a toda la experiencia litúrgica y a estos gestos propiamente, como lo decimos en la corona del Adviento. También está el tema de lo que es la oración, esa conversación con Dios, esa guía, ese movernos, ese caminar dentro de la experiencia y del amor de Dios que nos impulsa a conocerle, a amarle, a verle y a sentirnos cada vez más llenos de su gracia. Entonces, vamos a dar inicio en este programa de una manera especial, al ser ya las 11:03 de la noche, para pues abrirle a Dios nuestro corazón. No decir traerlo acá. Dios siempre nos acompaña, siempre camina a nuestro lado, pero sí para que podamos tener esa conciencia y esa plenitud de que Dios está con nosotros y evidentemente como nuestro objetivo es hablar de Él, que Él nos ayude a través del Espíritu Santo de anunciarlos de la mejor manera. Entonces, no podemos iniciar de otra manera que anunciarlo en oración y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine en este ratito. Te alabamos, Señor, y te bendecimos por toda tu misericordia, por todo tu amor, porque nos tienes reunidos en tu nombre a través de esta frecuencia, a través de todo lo que nos regalas para poder conocerte de diversas maneras y máxima en este lugar tan hermoso como lo es esta familia de Radio María Costa Rica. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque verdaderamente en ti todo lo podemos, en ti todo lo sabemos, en ti todo lo podemos encontrar, en ti nuestras más profundas dudas, nuestros temores y debilidades encuentran una respuesta y sobre todo aparte de esa respuesta encuentran un deseo, encuentran también un signo, encuentran también un propósito para nuestro crecimiento, para nuestro fortalecimiento, para poder estar cada día más desapegado de tantas cosas que a veces nos alejan de ti y estar más aferrado a tu amor, sabiendo que nos cuidas y nos proteges, que nos tienes en tu mano, que nos cuidas como la niña de tus ojos. Por eso, Señor, en este tiempo del Adviento, donde nos preparamos de manera consciente para poder celebrar más allá de todo el bombardeo, más allá de toda la parte comercial, que bueno, pues es parte de nuestra experiencia, en este caso, pues social, que es parte de lo que nos vamos enfrentando en cada oportunidad y parte de los tiempos que van corriendo, pues
aparte de eso y junto con eso, pues bueno, le hemos encontrado y le buscamos ese sentido de poder visualizar y preparar nuestra vida como aquel pesebre que te acogerá en esa noche del 24 de diciembre, donde podrás nacer en nuestros corazones, un corazón preparado, un corazón limpio, un corazón ordenado, un corazón sobre todo dispuesto a que nazcas en él y desde ahí puedas reflejar y hacer en nosotros todas esas obras, todos esos milagros, todas esas acciones, todas esas misiones, todos esos llamados que quieras para nosotros. Y así también nosotros en esa disponibilidad, pues también poder ofrecerte nuestra vida para que actúes en él, para que en ella te manifiestes. Por eso, Señor, en esta noche también te alabamos y te bendecimos por todos esos llamados que nos das, por toda esa confianza que depositas en nosotros a pesar de nuestras flaquezas, pero sobre todo porque cuando nos llamas a hacer algo no nos dejas solos, sino que nos das aquellas herramientas necesarias para poder conseguirlo. Por eso, Señor, como decía aquel santo, dame lo que me pides, pídeme lo que quieras. Así nosotros en esta noche nos ofrecemos a ti, los que estamos en este momento a través de la frecuencia, los que escucharán tal vez más adelante el podcast en alguna oportunidad, si es tu voluntad. Cada uno pues con esa disposición y esa apertura de que actúes en nosotros, de que en este tiempo también de preparación podamos ser también un regalo y un don de ti, un don que nace de tu amor para todo aquel que está en nuestro entorno, para nuestra familia, nuestros amigos, aquellas personas que lo necesitan. Santa María, Madre, que nos acompaña siempre en el Adviento, tú que eres el modelo por excelencia de espera, de preparación y de escucha de los designios de Dios, a tal punto de que tu sí fue el que hizo posible este milagro del nacimiento del Hijo de Dios. Permítenos a nosotros tener esa misma disposición tuya para que en nuestra cotidianidad, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de tal vez no ser tan consciente de tantas cosas, igual seamos un corazón dispuesto y una vida abierta para que tu amor se acerque a otros a través de nuestra disposición, a través de justamente de nuestro anhelo de poder llevarte a los demás. Virgencita hermosa, intercede por nosotros, tú que eres aquella que es modelo de espera, danos la guía para poder también nosotros esperar siempre en el Señor, a pesar de que las cosas no las veamos claro. Entonces te lo pedimos, Señor, porque tuyo es el reino, poder y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La preparación del corazón es el regalo más significativo que podemos ofrecer en este Adviento. Radio María, llena de amor. Continuamos con Seamos Sal y Luz. Habernos puesto en la presencia del Señor, luego de haber ofrecido esta jornada, al ser ya las 11:08 de la noche, de este día 8 de diciembre, seguimos en su programa Seamos Sal y Luz. Les saludo a su hermano en Cristo, Jorge Isaac González Marín, salesiano cooperador, y también pues con el apoyo y la compañía de nuestra queridísima hermana Laurita y desde Controles en Casa Sede. Muy bien, queridos hermanos, a pesar de que ya estamos cerrando, ya estamos en esta última hora de este día lunes, no puede pasar inadvertida la gran experiencia y el gran regalo de fe que justamente este día nos ha regalado, que justamente en esta jornada hemos podido vivir, tal vez pues marcada o tal vez no tenía tan clarificada porque bueno, es un día normalmente laboral donde pues continuamos con nuestras ocupaciones cotidianas, pero también en la cotidianidad podemos ser en este caso abiertos a encontrar la gracia y la cercanía de Dios. Por eso hoy no podemos obviar que tenemos que estar alegres. Que estamos alegres porque, bueno, ya San Pablo lo decía también en la carta a los Filipenses, que estemos alegres en el Señor siempre y que nuestra alegría sea sincera al saber todo lo que Él ha hecho. Pero aparte de todas esas bendiciones que recibimos constantemente, algunas tal vez ni siquiera nos hemos sido capaces de sentarnos a recordarlas porque son tan cotidianas que se nos olvida que son dones de Dios. Pero aparte de todos esos motivos que están alegres, quizá en alguna oportunidad durante el día alguien le preguntó, ¿qué causa tanta alegría?
Y usted tal vez dirá, bueno, pues no, y tengo trabajo, que tengo salud, que tengo pues a mi familia, pues que me pude comprar algo que quería comprarme porque me comí algo que quería, estaba antojado de hacerlo. Y está bien, porque también hay que agradecer todos esos pequeños detalles. Pero de manera particular también quizá alguno le respondió la concepción de María. Y es que sí, hoy 8 de diciembre celebramos la Inmaculada Concepción, un dogma mariano que nos ayuda a dimensionar ese gran amor y cómo Dios fue tan detallista a la hora de redimirnos que Él no dejó al azar ninguno de los detalles. Y eso es un motivo de alegría. Entonces podemos preguntarnos, pero ¿por qué tanto gozo? ¿Por qué todo el mundo pregunta qué causa tanta alegría? Además, ¿por qué esto debería de causarme alegría? Bueno, es parte de lo que queremos reflexionar hoy. Porque a veces, por estar tan enfocados en las realidades materiales, que no por eso digo que no sean importantes, sino simplemente que a veces nos enfocamos tantísimo en nuestras situaciones normales de día al día, que se nos olvida también que nuestra alma, que tenemos un alma, que tenemos un espíritu, que está llamado a la eternidad. Y esa llamada a la eternidad que Dios nos da y que quiere Dios que vivamos para poder gozar de su presencia hasta el final de nuestros días, nos va dejando signos y elementos que reafirman propio esto. Es más, ¿por qué nosotros podríamos pensar tenemos esa mentalidad y esa invitación a vivir hacia la eternidad? Porque en primer lugar no podemos olvidar que Jesús mismo, hecho hombre, se entregó por nosotros y nos abrió la vida eterna. Fue una iniciativa de Dios en toda la Trinidad el que nosotros, a pesar de que nos habíamos equivocado, a pesar de que habíamos caído, a pesar de que habíamos fallado, pues bueno, el Señor siempre quiere reconstruirnos, quiere restituirnos y quiere que gocemos de la vida eterna. Entonces, parte de todo ese plan amoroso de Dios que la Sagrada Escritura nos va planteando en cada uno de sus libros, en cada uno de esos 73 libros, y después de la muerte de Cristo, su resurrección y demás, la Iglesia como aquel consorte, como aquel administrador y aquel anunciador de lo que es ese llamado a la vida eterna, nos va recordando constantemente. Por eso hoy en esta fiesta recordamos y tenemos esa certeza del amor de Dios que ha construido para cada uno de nosotros, esa llamada y esa invitación, esa potestad de poder tener la vida eterna. Y bueno, cuando nosotros nos enfocamos en aquellos frutos y en aquellas cosas que la Iglesia misma o que la Sagrada Escritura nos va mostrando a través de diversos personajes, de diversas situaciones donde la fuerza de Dios prevaleció a pesar de que estaba todo en contra, hoy nosotros al meditar estos misterios como el de hoy de la Inmaculada Concepción, podemos tener la certeza de que verdaderamente el Señor desea salvarnos. Aunque a veces nosotros querramos ir contracorriente y más bien parece con ciertas conductas y comportamientos que no querramos ser capaces de accesar dicha salvación. Pero bueno, nada más como para aterrizar un poco el tema y hablar un poco sobre esta riqueza de estas que estamos viviendo esta celebración. Pues bueno, lo primero que tendríamos que definir es qué es un dogma. Un dogma no es una camisa de fuerza, un dogma no es como que la Iglesia, los padres, el Papa, los obispos están como con un garrote, decir, bueno, tienes que creer esto, si no estás fuera de la Iglesia, tienes que creerlo por obligación porque no quiero que penses porque te estamos restringiendo. No, eso no es un dogma. Un dogma, por otro lado, es cuando usted va hacia un lugar, usted tiene que tener definido un camino que le diga, bueno, es por aquí, esta es la ruta, vas a encontrar tales señalizaciones, tales puntos de referencia y demás, y si por A o por B, pues bueno, estás viendo otra cosa, es porque te estás alejando del camino. La fe como esa luz que nos va guiando justamente a verdaderamente descubrir la gracia de Dios, lo que Dios tiene dispuesto para nosotros, no está abierto a todo lo que se nos ocurra, perdonando la expresión. Hay elementos y cosas fundamentales que en ese sentido nos deben ayudar y deben sernos como un guía que nos inviten a ver la ruta hacia la salvación. Y sobre todo porque hay signos y hay cosas que el mismo Señor en este caso ha abierto para que podamos verdaderamente descubrir esa
esa salvación que tiene dispuesta. Entonces, cuando hablamos de un dogma, cuando nos referimos a un dogma como una verdad de fe revelada, es, en primer lugar, que es algo que siempre se ha creído. Es algo que la Iglesia siempre en ese aspecto ha tenido en consideración. Pero con el tema de que evidentemente hay que vivirlo, creerlo y asumirlo como tal, porque si dejamos de creerlo, pues pierde consistencia y pierde sentido lo que creemos. Dogmas, creo que si no me falla la memoria, hay como 44. Esos 44, en este sentido, hay 4 específicos que corresponden a la Virgen María, que en ese aspecto, cuando nosotros hablamos de dogmas marianos, lo primero que tenemos que tener en cuidado, en consideración, es que no es un sentido de una divinización de María, o de poner a María al nivel de Dios, a un culto de adoración, lo que conocemos comúnmente como lo que es el culto de la tría. No. Los dogmas marianos lo que nos enseñan es y los dogmas en general, porque también estamos hablando de los sacramentos desde la perspectiva dogmática y demás, los dogmas son cómo el Señor Dios en su gran poder va actuando y va organizando las cosas de manera de que podamos alcanzar la salvación. Y claro, dentro de, como decía San Pablo, en ese momento culmen donde donde Dios Padre envía a su Hijo, evidentemente necesita que esa venida llegue y se dé en un ambiente, en unas circunstancias propicias para poder alcanzar la salvación. Y recordando parte que estamos en Adviento, preparándonos para la Navidad, entender que parte de todo ese ambiente y todas circunstancias propicias va a estar en primer lugar aquella mujer que había sido elegida para ser ese sagrario, esa arca de la nueva alianza, donde justamente el Hijo de Dios se va a encarnar. Que como como nos lo venía enseñando el Antiguo Testamento, como prefiguras, debería ser algo sagrado, algo sin mancha, algo perfecto. ¿Para qué? Para que Dios pueda hacer su cabaña, su llegada a través de ella. Entonces eso es lo que pasa con María. A nivel de dogmas marianos existen 4. El primero, y del cual pues justamente se van sosteniendo todos los demás, es el de la maternidad divina, que nosotros celebramos el día 1 de enero, cuando hablamos de María como Madre de Dios. El segundo de los dogmas es la virginidad perpetua, es decir, que María se mantuvo virgen antes, durante y después del parto. Estamos hablando de la Asunción, que es como María llega al cielo después de su paso por la vida terrena en cuerpo y alma, que se lo celebramos el 15 de agosto, y el de hoy, que es la Inmaculada Concepción. ¿Qué significa esto? Y desde aquí es importante que lo clarifiquemos. Cuando hablamos de la Inmaculada Concepción, a veces podemos correr el riesgo de confundirnos, porque si usted busca desde imágenes o cosas relacionadas, aparte de, como recordemos que de esa manera es como se le presenta a nuestra Madre en las apariciones de Lourdes, yo soy la Inmaculada Concepción, a Santa Bernadette. Ella, a veces pensamos que cuando hablamos de la Inmaculada Concepción estamos hablando de una María pues jovencita, porque evidentemente cuando Jesús nace o llega a su vientre no era una adulta, pero pensamos que es que la Inmaculada Concepción tiene que ver con la encarnación de Jesús. Reitero, porque quizá muchas veces vemos las imágenes de María adulta, y no. Cuando nos referimos a la Inmaculada Concepción, estamos hablando cómo Dios, de una manera prodigiosa, en su poder, hace que María llegue al vientre en este caso de Santa Ana, de su madre, producto justamente del amor de sus padres, San Joaquín y Santa Ana, en el momento que María llega y pues bueno, se da esa concepción, que recordemos que desde un punto de vista medio teológico y demás, cuando hablamos de concepción estamos hablando de cuando Dios junta la parte material, el cuerpo, con el alma, para que el niño en el vientre esté vivo, en este caso. Entonces, cuando María es concebida en el vientre de Santa Ana,
Dios de una manera especial, a través de la gracia del Espíritu Santo y por los méritos de Cristo, la preserva del pecado original. Recordemos que, como lo dice el Salmo, el Miserere, desde el pecado hemos sido concebidos. ¿Por qué? Porque el pecado original es el pecado que viene desde nuestros primeros padres, esa inclinación y esa mancha que tenemos en el alma, que es propia del pecado o de ese primer momento en el que rompimos la amistad con Dios. Entonces, nosotros nacemos con la mancha del pecado original, que se lava en el bautismo, claramente. Pero entonces nosotros nacemos con esa mancha. Dios, cuando envía a Jesús es un Dios encarnado, es decir, coexisten las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. La naturaleza humana, que es adquirida por el vientre de María, es a través de María donde el niño Jesús toma células y se va formando como se forma cualquier bebé. Pero su alma, que es algo que Dios le da, que Dios nos da a todos para poder vivir, no podía ir con esa mancha del pecado original. Entonces, para que no se pudiera hacer pasar esa mancha de madre a hijo, María, de una manera, reitero, especial y milagrosa por parte de Dios, hace que Jesús, pues que ella nazca sin el pecado original, y por consecuente Jesús nacerá también sin la mancha del pecado original. Ahora, reitero, el tema o el elemento propio y fundante de este dogma no es o no se refiere a una divinización de María, sino cómo María se convierte en la primera redimida por los méritos de Cristo, por la gracia de Cristo. Y bueno, esto se hace de una manera especial, como porque podríamos decir, sí, yo sé que por la muerte de Cristo y a través de eso Él rompe con la fuerza del pecado, y yo por el bautismo me lavo mi pecado original y llego, como bien indican mis ropajes blancos, a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero ¿cómo decir esto? Pero ¿cómo decimos que María fue después preservada de dicho pecado? Sí, bueno, sí, obviamente, si Jesús recién está naciendo en su vientre, pues obviamente ella no pudo ser redimida por la crucifixión. Pero lo que quiere decir esto es que, así como cuando usted tiene, decía de hecho Don Sescoto, que es uno de los teólogos que promulgó mucho y defendió mucho este dogma de la Inmaculada Concepción, de que, por ejemplo, cuando hay un hueco que es muy peligroso, pero y usted cae en ese hueco, pues hay dos maneras de pues corregir esta situación. O una, si usted ya cayó, pues que lo saquen. Pero si está cerca de caer, pues que se evite que usted caiga. Entonces, lo que decía en este caso este teólogo franciscano, Don Sescoto, es que María, lo que hace Dios es que no caiga en el hueco del pecado original. Obviamente por los méritos de Cristo, no por un autopoder que ella tenía. Pero entonces ella es preservada de una manera especial por la fuerza del Espíritu Santo, y en ese aspecto, pues desde ahí ella vive su vida libre del pecado original. ¿Para qué? Para que cuando le tocaba el momento del fiat, de la anunciación y de la encarnación de Cristo, como Dios hecho hombre, no tuviera ninguna mancha desde su humanidad del pecado original. Entonces, como para ir recapitulando en esta parte, en primer lugar, cuando hablamos de la Inmaculada Concepción, reitero, no estamos hablando de la encarnación de Cristo, no. Estamos hablando de la encarnación de María, libre del pecado original. Y en segundo lugar, María es preservada, es inmaculada, sin mancha, es decir, por los méritos de Cristo. Cristo la redime a ella, ya primera redimida, por decirlo de algún modo, pero en ese caso de una manera especial. Como un último elemento, pues nada más recordar que la definición del dogma de la Inmaculada Concepción es del año 1854. Que esto quiere decir que nosotros empezamos a creer en esto en el año 1854. Es lo que la Iglesia siempre ha creído, pero ante una situación determinada, la Iglesia lo promulga de una manera solemne como un dogma, es decir, como una verdad que es base y que debe ser aceptada por todos los creyentes. Pero bueno,
Entonces, ya teniendo ese escenario claro, aquí nos vamos dando cuenta del gran amor que Dios nos ha tenido y sobre todo cómo Él va organizando todo el plan de salvación de una manera especial. ¿Por qué? Por salvarlos a cada uno de nosotros. Ahora, bíblicamente, ¿cómo fundamentamos esta situación? ¿Cómo decimos, sí, pero es que ¿dónde está eso en la Biblia? Tenemos que tener claro en primer lugar que la Biblia no es un libro de recetas como tal, en el sentido de que vamos a encontrar muchas veces textualmente aquello que buscamos. De hecho, por eso es muy peligroso a veces cuando nosotros queremos sostener nuestras creencias únicamente en el texto sagrado, sin querer demeritarlo. Pero recordemos que la iglesia o de las fuentes de revelación de Dios, no solamente está el texto propiamente escrito, lo que es la Sagrada Escritura, sino también la tradición apostólica, es decir, las enseñanzas que los apóstoles empezaron a dar, recibidas por Jesús y también guiados por el Espíritu Santo, después de que Cristo asciende al cielo. De hecho, siempre lo hemos dicho en otros programas, si mal no recuerdo, los primeros textos escritos en relación a lo que es el Nuevo Testamento van apareciendo como en el año 50 después de Cristo. Es decir, que del 33 al 17, es decir, prácticamente estamos hablando del 33 al 50, es decir, estamos hablando como 17 años, que era todo por predicación, no era por escritura. De hecho, incluso la lista de libros que llamamos canon bíblico, pues se definió de manera dogmática, que eso volvemos con el tema del dogma, prácticamente finales del año 200 después de Cristo. Entonces, desde ahí tenemos que tener claro que obviamente unido a lo que la Escritura nos enseña, está lo que la Iglesia también nos ha enseñado. Pero para esa parte también reitero, por otro lado, no se trata de decir que nos va a abrir un texto que diga la Inmaculada Concepción y tal y tal y tal cosa, no. Hay que leer todo el contexto bíblico para, de ese sentido, poder comprender el dogma y de esa manera también porque la Iglesia lo define y la importancia que tiene para nosotros. Pero bueno, para profundizar antes de profundizar un poquito sobre esa parte de lo que es la parte bíblica y teológica, pues vamos a hacer una pequeña pausa musical, vamos a escuchar un bello canto y después pues continuaremos con el segundo bloque de su programa Seamos Sal y Luz, aquí en los 100.7 FM de Radio María Costa Rica. Entonces vamos a este canto y volvemos dentro de un momentito. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas serán mediodía. No hagas la palabra que digas. Tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Gabriel tembló, conmovido con tanta belleza. Madre de Dios, hoy lamento tu mirada de amor de la anunciación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía, a una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas serán mediodía, a una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor.
Llegó el momento de prepararnos para vivir la verdadera Navidad. Radio María le invita a disfrutar de la gran cena navideña con el lema Navidad, tiempo para nacer y amar. Domingo 14 de diciembre, de 4 de la tarde a 9 de la noche. Lugar, Salón de la Parroquia de San Pablo de Heredia. Será una tarde llena de oración, alegría y fraternidad familiar. Donación 20,000 colones por persona. Cupo limitado. Reserve su espacio llamando al 4000-1007 o haga su depósito al Simpe Móvil 8710-9411 a nombre de amigos de Radio María. Participa con toda tu familia y vivamos juntos el nacimiento del amor. Radio María, 100.7 FM, llena de amor. Escuchar este bellísimo canto sobre nuestra madre y sobre ese fiat, esa apertura a poder recibir la voluntad del Señor, de escucharla y hacer la vida. Continuamos con este segundo bloque de su programa Seamos Sal y Luz, aquí en los 100.7 FM de Radio María Costa Rica, la llena de amor. Le saluda a su hermano en Cristo, Jorge Isaac González Marín, salesiano cooperador. Y bueno, una de las últimas cositas que compartíamos en este bloque o en este pequeño espacio, pues era el tema de esta gran cena, que me gustaría también retomarla, que es esa invitación para que no solamente es una cena, de hecho es como el punto final, pero veamos que es una experiencia propia dentro de lo que la Cuaresma es, una preparación para vivir cristianamente el tiempo de la Navidad. La emisora nos da una oportunidad para poder prepararnos en un ambiente familiar, un ambiente fraterno, en un ambiente donde podamos también nuestro corazón ser purificado, ser ahí, pues escuchar palabras de motivación, palabras de vida importantes, para que Cristo verdaderamente encuentre un pesebre digno, un pesebre bello en nuestros corazones. Entonces recordarles que, bueno, el 14 de diciembre, de 4 de la tarde a 9 de la noche, en lo que es el Salón Parroquial de San Pablo de Heredia, pues ahí estamos invitados, tenemos la oportunidad de poder prepararnos con toda la familia y el equipo de Radio María Costa Rica. Hay una donación de 20,000 colones que también, unido a eso, pues aparte del tema de la cena, de la rica y deliciosa cena que podremos compartir, también está el apoyo que nos brindan para continuar adelante con toda nuestra labor evangelizadora, porque si bien es cierto, nuestra emisora no vende pautas publicitarias y demás, se sostiene la divina providencia, que es el fruto del amor de cada uno de ustedes, pero claramente el tema de ser evangelizadores y pues dar nuestro servicio de una manera gratuita al Señor no implica que haya circunstancias y cosas o gastos que sean necesarios para poder que esta emisora siga funcionando, que esta plataforma de evangelización siga anunciando. Entonces, confiados en la divina providencia, pues también acudimos a sus oraciones, pero también en la medida de sus posibilidades a su apoyo económico. Unido a este tema de la cena, recordarles también que estamos con nuestra campaña de aguinaldos, esa campaña de aguinaldos que también es de mucha ayuda para cada uno de nosotros para poder seguir siendo esa voz que anuncia el Evangelio a través tanto de la frecuencia como de las diversas plataformas que el Señor nos ha permitido poder aprovechar. Entonces, igual, si tiene algún anhelo o algún deseo, pues de poder colaborarnos para seguir evangelizando, puede contactarse al 40001007 y bueno, o realizar un simpe móvil al 8710-9411 para ahí en ese aspecto pues poder ir sufragando también esos gastos. También si usted comparte o es parte de esta campaña de aguinaldos, pues puede participar como parte de lo que queremos devolverles por su generosidad. Tenemos una rifa de 3 rezos del niño, entonces que podemos desarrollar nosotros, que iremos a desarrollar algunos personeros de la radio a su hogar y también pues que será transmitido a través de los 100.7 y el Facebook Live. Y entonces esa rifa la realizaremos el próximo 13 de enero en el programa La Voz del Director, que es conducido por nuestro padre director, el padre Eladio Solar. Entonces, bueno, ahí tenemos dos opciones, por si usted quiere apoyarnos de alguna manera, seguir evangelizando, siempre unido con el tema de la oración,
pues invitarlo, o sea, a la cena de que tenemos prevista con sus reflexiones Navidad, tiempo para nacer y amar, el próximo 14 de diciembre en el Salón Parroquial de la Parroquia San Pablo de Heredia, o bien uniéndose a través de nuestra campaña de aguinaldos. Que Dios le bendiga por su oración y por su aporte en la medida de sus posibilidades. Bueno, estamos hablando, bueno, y antes de continuar con el tema, pues bueno, quiero compartir un par de saluditos y mensajitos que hemos recibido a través de la plataforma y que Laurita pues muy gentilmente me ha compartido y quiero yo también pues externarlo. Un fuerte saludo a nuestra queridísima hermana Teresa Barca Jiménez, ahí desde el Huarco, que siempre nos reporta sintonía y nos acompaña. Un fuerte abrazo para usted y toda su familia. Y también a nuestro queridísimo hermano Juan, desde Juan Viñas, a nuestro querido hermano Carlos, que siempre nos colabora y nos acompaña en esta transmisión. Es otro de nuestros queridísimos compañeros de camino, parte de esta familia, que ahí está siempre al pie del cañón y dando grandes aportes a los programas que realizamos. Entonces, pues bueno, agradecerles a ustedes por ese cariño, ese afecto que tienen con la emisora y también pues de manera particular con el programa Seamos Sal y Luz. Bueno, estamos hablando sobre la Inmaculada Concepción. Decíamos que este dogma de fe, reitero, es la reflexión que tiene la Iglesia sobre cómo Dios ha querido redimirnos y cómo Él ha ido organizando todo de tal manera que no deja nada pasar. Y obviamente, a través de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, pues Él la prepara de una manera especial por los méritos de la cruz de Cristo para que nazca sin la mancha del pecado original y así a través, entonces, aquel Dios encarnado que es Jesucristo, que como lo celebraremos ahorita próximamente en la fiesta de Navidad, viene al mundo para completar propiamente este plan de salvación. Ahora, ¿en qué lo sustenta la Iglesia, bíblicamente hablando? Bueno, en primer lugar, desde el Génesis 3:15, en aquello que llamamos el protoevangelio. ¿Qué es esto del protoevangelio? Cuando se da la caída desde el Génesis, cuando el hombre engañado cae en la tentación, engañado por la serpiente, que es el demonio, y come el árbol del conocimiento del bien y del mal, ahí pues se rompe la amistad con Dios. De hecho, incluso vean qué interesante, cómo dice el texto que incluso el hombre le da miedo al Señor. Después de compartir una amistad, una cercanía y demás, en el momento en que el hombre peca, le da miedo al Señor, le da miedo y se esconde de Él. Entonces, Dios va a su encuentro, descubre su pecado, y bien, si bien es cierto, el hombre se priva del paraíso en ese momento, así como viene la enfermedad que es el pecado, el Señor trae de una vez la medicina. ¿Cuál es la medicina? Cuando habla de que pondrá enemistad entre ti, le dice la serpiente y la mujer. Es decir, va a haber un momento donde la humanidad va a vivir propiamente para el Señor y se va a alejar de las hechazas del demonio. Y para eso se necesita, evidentemente, una mujer que haga posible esa descendencia. Entonces la Iglesia lo ha entendido en la figura de María, aquella que en primer lugar con su ejemplo, con su fiat, con su hágase, es la primera que escucha la voz del Señor y la pone en práctica. Y obviamente su descendencia, empezando por el Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿verdad? Obviamente Cristo, que nace de su vientre virginal, y también, y que desde la cruz nos redime, y a su vez desde la misma cruz le entrega al discípulo amado a María, para que se convierta ella en su madre y nosotros en sus hijos. En Juan estamos representados nosotros, y entonces formamos parte de esa descendencia, de ese linaje que estará en contra del mal, que estará en contra del maligno. Entonces, es el primer elemento, o sea, recordar que va a haber un linaje, que va a haber una experiencia propiamente de enemistad entre aquellos que escuchamos la voz del Señor o que buscamos de la mejor manera acercar y escuchar la voz de Dios contra el maligno y sus acechanzas. Ahora bien, ¿cuál es otro de los textos donde la Iglesia pues justifica en su reflexión y bajo la luz del Espíritu Santo lo que es esta Inmaculada Concepción? Cuando vemos el momento de la Anunciación y en Lucas 1:28, y el ángel saluda
a María y le dice llena de gracia, alégrate llena de gracia. Ahora, podemos decir, pero ¿y eso qué implicación puede tener? Bueno, la implicación es profunda si nos vamos al texto original, al idioma original, que es del griego donde se escribe el Evangelio de Lucas, porque usa la expresión quejaritomene. Quejaritomene, la palabra caris en griego lo que hace es referencia a lo que es gracia, la gracia como don divino. De hecho, por eso también nosotros escuchamos la palabra carismas, que los carismas son dones que nos da el Señor para poder cumplir con las misiones que nos da, son es cada uno. Entonces, cuando escuchamos la palabra quejaritomene, es su estructura dentro de lo que es la lingüística griega, nos habla de alguien que ha recibido, que ha sido pues inundado de gracia antes, en este momento y continuamente. ¿Qué quiere decir esto? Que María fue rodeada de una gracia especial y de una gracia continua desde siempre. Y ese desde siempre y esa gracia es la misma que hace posible que ella venga al mundo sin la mancha del pecado original. ¿Por qué? Porque el ángel le dice, porque ha sido llena de gracia antes, durante y para siempre. Eso es lo que habla esta expresión del quejaritomene, o sea, que ella ha sido preservada en gracia desde siempre. Esa gracia es la que ha hecho, que ahorita es la gracia divina, es la gracia de Dios, la que hace que María pues se convierta en ese sagrario puro y perfecto donde va a nacer el Hijo de Dios, de donde se puede desarrollar sin la mancha del pecado. Y eso es importante, ¿por qué? Porque eso también nos impulsa a nosotros y nos lleva a comprender que Dios sigue hablando, que Dios sigue actuando, que Dios sigue preparando. Tal vez no de maneras tan particulares como la de María, porque obviamente el momento en el que María nace y todo el contexto de la necesidad de María es para nuestra salvación. Y que si bien es cierto, ya Cristo murió una vez y para siempre, como dice el apóstol, por nosotros, pues nosotros nos seguiremos en ese sentido, necesitamos constantemente seguirnos, pues convirtiendo. Parte de lo que hablamos, se hablaba también en el Evangelio de ayer, ese proceso de conversión. Pero en este caso, sí nos ayuda a entender la Inmaculada Concepción, que Dios, así como preparó a María de una manera especial, nos va invitando y nos va tomando a cada uno de nosotros y nos va preparando. ¿Para qué? Para que a través de esa gracia que el Señor nos quiere seguir regalando, podamos mantenernos firmes en esa lucha por nuestra santidad. Nos sigue invitando a que podamos vivir esa gracia que nos impulsa a rechazar el pecado y dejarnos ir moviendo, transformando por el Espíritu Santo. Reitero, con María lo hizo de una manera portentosa, es decir, es el culmen de esa experiencia de la gracia. Entonces, imagínense que si ya Dios tuvo, que es todopoderoso, llegó y logró ese prodigio tan fuerte, ¿qué no va a hacer con nosotros? Que si bien es cierto, nuestros pecados nos alejan de su misericordia, también su misericordia vence esas restricciones que le hacemos. Como decía San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y esa es la esperanza que tenemos todos y cada uno de nosotros. Aparte de eso, de entender ese llamado, pues claramente María, como en su Inmaculada Concepción y en su vida en general, nos sigue recordando esa apertura que debemos tener con el Señor. Una apertura que no va a estar alejada ni separada de situaciones difíciles como tal. María, desde el momento en el que acepta ser la madre del Hijo de Dios, ya en ese preciso momento tiene una primera situación que enfrentar. ¿Cuál? La de una madre soltera que en este caso está a punto de dar a luz. Porque evidentemente dentro de las limitaciones de los creyentes de la época y de su pueblo, pues era muy poco probable que le fueran a creer de que el hijo que iban a nacer era fruto del Espíritu Santo. Entonces, de buenas a primeras, ya María se estaba exponiendo a un peligro, en este caso civil y social, de la comunidad en la que ella vivía y dentro de la ley que ellos profesaban. Pero, por otro lado también, ella es capaz de entender y validar la gracia de Dios que se manifiesta
y que pues obviamente si le da una misión que cumplir, pues le dará todos los medios para poder realizarlo. Entonces, eso también nos recuerda en el tema de la Inmaculada Concepción, esa necesidad de esa apertura a Dios. En estos días estaba conversando en la página de YouTube de un gran amigo en su canal, en don Riguardo, un gran apologista, que hablábamos de eso. O sea, a veces nosotros no dimensionamos la gracia de Dios que propiamente se ha manifestado en este tiempo del Adviento, porque obviamente el culmen de la fe que profesamos está en los misterios del Tríodo Pascual, cómo Cristo, siendo Dios, se somete y pasa por su pasión, muerte y resurrección. Pero para llegar a la resurrección hubo necesidad también de pasar, de que Jesús se volviera hombre. Y entendamos esta parte, Jesús era Dios, era la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y Jesús decide anonadarse a tal nivel de compartir nuestras fragilidades. Él que por su divinidad también era todopoderoso, que era omnisciente, que era omnipresente. ¿Por qué? Porque en su esencia fundamental y desde el inicio de los tiempos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo coexisten como un solo Dios en tres personas desde siempre. Pero Jesús decide restringir su divinidad, por decirlo de alguna manera, para poder vivir nuestra humanidad. ¿Quién está dispuesto a quitarse algo muy valioso para sí mismo, o renunciar a un puesto muy importante, o regalar tal vez lo más caro que tenés en tu guardarropa, o en tu joyería, o en tus bienes? Bueno, ¿quién estaría dispuesto a renunciar a todo eso simplemente para poder servir a los demás? Creo que es una decisión muy difícil. Jesús se despoja de todo lo que es para ir al vientre virginal de María. Y María recibe, a pesar, reitero, de todas las dificultades y situaciones que podía enfrentar ella confía en el anuncio que Dios le hace. Y lo recibe con humildad y sencillez. De hecho, en el mismo Magnífica lo dice, porque ha mirado la humillación de su esclava, justamente en el momento o previamente cuando ya Isabel le estaba dando un piropo de aquellos, porque ¿qué es lo que le dice? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor, es decir, para que la madre de Dios venga a visitarme? Entonces, desde ahí tenemos que tener esa cercanía y esa confianza de validar y de comprender la gracia que Dios ha tenido con nosotros, el amor con el que Él se ha preparado estas celebraciones de la Navidad, que también es cierto, nosotros a veces pues en el corri-corri trajín de toda esta experiencia también de, pues quiero llamarlo comercial y demás, que no es del todo mal, en este caso no vamos a satanizarla, porque también esta parte nos ayuda a unirnos en familia, a compartir, en el poder pues sentarnos a la mesa con un platito de comida y la posibilidad de conversar y juntarnos. Pero no podemos tampoco obviar que todo este proceso navideño es para recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Que reitero, encontramos el culmen en la Pascua, pero se construye desde el Adviento, se construye de la Navidad. Ahora vamos a continuar en ese sentido reflexionando de que entonces María, en su apertura, en su Inmaculada Concepción, nos da a nosotros también una luz para poder ir nosotros purificándonos en nuestras caídas, purificándonos en nuestra vida cotidiana, a poder alcanzar y buscar la conversión. Que también nos recordaba San Juan Bautista en el Evangelio que ayer meditábamos, que es pues poder en ese sentido buscar la conversión y poner nuestra vida a los pies del Señor y dar fruto como María. Que ese es un elemento que no podemos obviar, ya para ir terminando por hoy, porque el tiempo se nos está acabando. Que también otro de los elementos importantes de la figura de María como Inmaculada, pero sobre todo de su vida en general, que no puede pasar tampoco inadvertida, es esa oportunidad y esa capacidad de dar fruto que cada uno de nosotros también debe tener. ¿Por qué? Porque la gracia o la gracia recibida, la acción de Dios en nuestra vida, cuánto nos hemos beneficiado, cuánto hemos recibido por parte de Dios, se debe de manifestar en obras.
se debe manifestar en ese sentido en cada una de las acciones que hacemos por amor a Dios, por tener nuestra mente a Dios, no como te estoy dando para que me des, no, como agradecimiento por lo que recibimos y siempre con la confianza de que Dios seguirá actuando en la medida de nuestras necesidades cuando lo que ocupamos sea para nuestra santificación. Entonces, pues bueno, eso es parte de lo que tenemos que vivir, esta alegría, reitero. Y ya con esto para ir cerrando, meditar la Inmaculada Concepción debe llenarnos de alegría en el sentido de cuánto el Señor puede hacer en nuestra vida, cuánto el Señor puede transformarnos, cuánto el Señor puede realizar en nosotros obras grandes si se lo permitimos de corazón. Su poder va más allá de cualquier circunstancia, de cualquier limitación de tiempo, de espacio, en fin. Pero para poder ver la gloria de Dios, tenemos que tener una fe que cree, que esté dispuesto a dejarse mover por la gracia y la misericordia de Dios, porque Él nos tiene en ese aspecto, nos invita a esa llamada de confianza, a dar fruto, a hacer luz, a dar también sabor con nuestras acciones, con nuestro testimonio. Pero bueno, ya se nos está yendo el tiempito, ya faltan en este momento 9 minutos para la medianoche, ya vamos a cerrando el programa, agradeciéndoles a cada uno su sintonía aquí en los 100.7 FM Radio María Costa Rica. Recordarles también que esos programas, y todos los programas que con gran amor les ofrecemos, también quedan en el podcast de la emisora cuando usted se mete a www.radiomaria.cr. Ahí usted puede encontrar todos los programas ahí en la parte de podcast de cada una de las fechas, por si quiere volver a escucharlo, por si quiere compartirlo con alguna persona y demás. Entonces, como le dije, simplemente busca la página web de Radio María Costa Rica y ahí pues puede encontrar en la sección de podcast todos los programas que tenemos. Agradecerles a cada uno de ustedes, reitero, por estar aquí con nosotros, invitarlos a que sigan acompañándonos, que sigan en oración, que sigan también pidiendo por nosotros y en la medida de las posibilidades si pueden ayudarnos. Y saber que quedan programas lindísimos y programas de mucho beneficio para cada uno de ustedes. De mi parte, es todo por hoy. Nos vemos, si Dios lo permite, y nos tiene con vida el próximo lunes. Y siempre recordarles que estamos llamados a ser sal y luz. Feliz noche, un abrazo también a Laurita desde cabina y que el Señor me los cuide siempre. Hasta luego. Vayamos y seamos luz, que ilumina toda oscuridad. Acompáñanos la próxima semana por Radio María, llena de amor.